En hockey sobre patines, el asturiano Miguel Díaz Cosme ha sido premiado como el árbitro nacional más valorado de la pasada temporada. El colegiado de Puebla de Lena nos ha concedido una entrevista aquí a TPA Deportes en la que analiza los éxitos del pasado curso y también sus expectativas para el que viene. Empezamos ahí en septiembre ya con la Supercopa de España y bueno, a nivel personal muy bien. Son muchos partidos, muchos viajes, pero fue una temporada muy buena en cuanto a calidad y cantidad de partidos. Este año tuvimos el Mundial, ahí por noviembre, que se jugó en Argentina, y bueno, tuve la suerte con otros dos compañeros españoles de ir allí a arbitrar, que fue bueno, un sueño. Este año hubo muchos partidos también de Liga Europea, que ya volvimos a la normalidad. Pitamos hace cosa de un mes la Final Eight en Viana do Castelo, y nada, llegó el final de liga con los playoffs, donde bueno, pude dirigir algún partido en cuartos, semis y en la final. Así que este año casi un póker, ¿no? Pues ganar un premio a nivel nacional donde están los mejores pues es una pasada. Repetir, no te lo voy a negar, no, tampoco me lo esperaba este año porque, como te digo, hay un nivel en España, un nivel muy bueno. Desde hace años siempre hubo árbitros asturianos en la cima del arbitraje nacional e internacional, y ahora mismo estamos 4 árbitros en categoría nacional, en la máxima categoría, y creo que puedo decir que Johnny Sánchez y yo somos un poco los más veteranos, pero tenemos relevo. Empecé con 5 años a patinar en el Colegio del Pilar. Cuando dejas de jugar te pones a arbitrar. Viví ya toda la competición desde dentro. Claro, esto es una forma de vida. Yo creo que traspasa el hobby y no sé si algún día, lógicamente, dejaré de arbitrar en algún momento, pero no creo que me pueda desvincular nunca de un deporte que me dio tanto. Dentro de un mes tenemos el europeo en Sant Sadurní d'Anoia y ese será ya el colofón a la temporada. Pero la temporada siguiente, pues seguir peleando, seguir trabajando y, oye, ¿por qué no seguir cosechando éxitos a nivel general pues dentro del arbitraje español y particular, pues algún premio más que podamos rascar por ahí?